El paro es culpa del Estado. No es un eslogan publicitario, no es una frase huera, inerte. Denota y connota una realidad que hace suya el magisterio. ¿Por qué, como en gobiernos anteriores, en gobiernos prianistas, por qué el gobierno de la Cuarta Transformación emula a los neoliberales del PRIAN cuando ni los veo ni los oigo, decían ante el reclamo justo del magisterio nacional? Esa política absurda de que ni los veo ni los oigo llevó en el 2013-2016 a estallar paros indefinidos en Chiapas en el 2013 de 88 días, en el 2016 de 124 días, tardes y noches, en las calles y en las plazas. Un paro indefinido que el gobierno neoliberal del PRIAN no pudo detener, no pudo sepultar, ni con base a represión, ni con base a cárcel, ni con base a muertos. Parece ser, compañeros, que el gobierno de Claudia Sheinbaum y antes de Obrador no entendieron la lección. Difícilmente podrán mantener al Magisterio Nacional en las aulas si los agravios neoliberales persisten, defienden y ejecutan este gobierno que en el discurso se dice, se llena la boca de antineoliberal. Seguramente todo indica que si en el 2013-2016 fuimos capaces de llevar a las calles a 24 estados defendiendo a la educación pública y defendiendo a la plaza base, hoy, en el 2025, estoy seguro se sumarán más de 28 o 30 estados porque el Magisterio Nacional les ha caído el 20 de que solamente la lucha en la plaza y en las calles podrá defendernos de la embestida que pretende convertir en esclavos modernos al Magisterio Nacional. A los trabajadores del Estado sí, pero tristemente solamente el Magisterio Nacional es quien alza la voz por todos, es quien defiende los jirones de derechos que pretenden arrebatarnos este gobierno camuflado de humanista, de progresista y de transformador. Decía, el gobierno de Obrador y de Sheinbaum no aprendieron la lección. Todo indica que los maestros se volcarán a las calles y este paro de 24 horas del 17 próximo de octubre es el preámbulo que anuncia la huelga nacional. Porque fuera de la retórica falaz, demagógica de Claudia Sheinbaum, que a los cuatro vientos dice que a los maestros se nos dio una semana más de vacaciones, que a los maestros se nos puso con letra de oro, que a los maestros se nos aumentó el 10%, cuando es una total falsedad, una perversa narrativa. El 4% fue del aumento, mientras ellos, diputados y senadores, se aumentaron hasta 8,000, 9,000 pesos mensuales, mientras ellos, la clase parasitaria, vive lleno de privilegios, habita en palacios, viaja en taxis aéreos privados con inmenso derroche de dinero del erario, a costa de la miseria de todo un país empobrecido. Salarios mínimos de hambre, salarios del magisterio de hambre. Pero compañeros, eso no es lo peor. Lo peor es que la presidenta sigue engañando al pueblo de México diciendo que se ha congelado la tabla de jubilación
a cierta edad, pero no dice que esa tabla solamente implica para los que están en el 10º transitorio, que es una exigua, una mínima cantidad de maestros que dentro de 4 o 5 años ya se jubilarán y quedará todo el grueso del magisterio nacional convertidos en perfectos esclavos modernos sin derecho a pensiones ni a jubilación, porque la ley neoliberal del 2007 no les permitirá ni siquiera jubilarse, porque al hacerlo les depredan el 60% de su salario y los condenan a una vida miserable con 4,000, 5,000 pesos mensuales, que por supuesto nadie puede sobrevivir con esa cantidad. Por ello, el gobierno de Sheinbaum tiene en sus manos la solución. Un gobierno que se dice humanista no puede ser cómplice del atraco que hacen los banqueros, los usureros vía Afores para arrebatarle el derecho a una pensión digna a los jubilados. El 10º transitorio es un derecho que tienen todos los compañeros maestros a nivel nacional y que solamente se lo logrará, compañeros, con la lucha decidida en las calles y en las plazas. Si tan solo fuéramos capaces de movilizar el 50% en cada estado, ya no solamente del CENTE, de la CENTE, sino también del CENTE, el sindicato charro, que los compañeros maestros tengan la posibilidad o la conciencia o el atrevimiento de romper la inercia, de romper ese servilismo a los líderes charros del CENTE y que podamos salir a las calles, no nos aguantarán ni 5 ni 10 días, compañeros, y podremos echar abajo esa ley neoliberal que les permite a los banqueros hacerse multimillonarios, multibillonarios, a costa de la miseria de los trabajadores. Salinas Pliego, con yates, con enormes fortunas, con aviones, evadiendo impuestos, pero atracando por las Afores a los trabajadores del Estado. Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, no es el discurso la que lo define. Usted podrá llenarse la boca de que es un gobierno progresista, humanista, transformador, pero si en los hechos defiende, arropa y ejecuta las leyes neoliberales que le heredó el PRIAN de Calderón, de Zedillo y de Peña Nieto, es usted una perfecta mentirosa, una perfecta continuidad neoliberal de los gobiernos prianistas. Afortunadamente, todavía tenemos el derecho de la huelga. Es un derecho que los maestros haremos valer. Y lo que dure el paro, si dura 88 días como en el 2013 o 124 días como en el 2016, esa es culpa de su gobierno, es culpa del Estado. Y no se vale que ustedes hayan dicho que respetarían el derecho a la movilización y que no habría sanción administrativa, y que hoy lo hagan con los maestros en estados donde no tienen la capacidad y la contundencia de movilización como tienen los estados más emblemáticos de la CENTE. ¿Por qué no? ¿Por qué no, como lo hizo Aurelio Nuño? ¿Por qué no se atreven a cesar a un maestro de Chiapas, de Oaxaca? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se atreven ahí a suspender salarios? Porque saben que históricamente los maestros que pertenecemos a los estados emblemáticos de la CENTE, cada agravio se traduce se convierte en rebelión. Por cada agravio que el gobierno nos dé, es semilla para rebelarnos. Por eso no lo hacen, por eso lo hacen en estados donde con esa acción intentan
amedrentarlos, intentan inmovilizarlos. Afortunadamente, los maestros, los camaradas de otras secciones han entendido que a pesar de los agravios, solo la lucha nos salva. Y la lucha tiene que ser en unidad y con actividades en la huelga nacional, con actividades sincronizadas, accionando en el corazón de la patria, pero también como en una especie de guerra de guerrillas, accionando en cada estado de esta patria mexicana que el gobierno, ustedes lo ven, compañeros, es un gobierno que en el discurso se dice anticorrupto, pero que sus mismos cuadros se enriquecen con decenas de millones en un solo año de estar al frente de algún cargo en la política, esta política corrupta mexicana. Ahí la dejamos.